8 de la mañana del viernes ya. 8 de la mañana del viernes. Martillos. Vamos a por los martillos. Joder, qué hambre tengo. Estoy pensando en la tostada que me voy a comer ahora. Alternos. Ahora. Vamos a dejar un poquito de descanso.
Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Estoy rotísimo. Estoy rotísimo. Domingo 31. Al final sí que iba a haber un último domingo. De todas formas, mi reflexión sobre el mes no va a cambiar mucho de la que hice el domingo pasado. Sin embargo, sí que quiero hacer una reflexión sobre esta semana, porque ha sido sorprendente. Yo creo que no es la primera vez que lo menciono a lo largo de la semana y me ha sorprendido mucho en realidad. Quizá lo que voy a contar, más que un balance, que lo es un poco mi propia organización mental. Y creo que va a ser bueno que la verbalice, porque me va a ayudar a sentarla. Yo esta semana, que sabía que iba a ser la semana previa a que me den los resultados de la analítica, sabía que era una semana en la que mi, mi principal amenaza iban a ser, diríamos, la angustia creciente hacia esa fecha y los posibles pensamientos angustiosos que pudieran derivar de eso, que son muy normales en mi estado, eso lo primero, y muy normales en mí en general. ¿No? Creo que me he dejado vencer por ese tipo de pensamientos negativos y dramáticos y son pensamientos que no solo no construyen cosas buenas, sino que pueden incluso construir cosas malas directamente, ¿no? Que son muy responsables de mi situación en general. Entonces, contener eso iba a ser importante. Venía de una semana en la que tenía la sensación, en la que había puesto el foco en los ejercicios físicos, especialmente porque ese viernes iba a ser el día de la extracción y yo quería llegar a ese día de la extracción con la sensación de haber hecho todas las tareas, de haber cumplido todos los objetivos posibles y haber dado todo lo que pudiera en el apartado físico de cara a potenciar un buen resultado de esas analíticas y de redondear todo el trabajo que había hecho hasta la fecha. Básicamente todo el trabajo. Entonces coloqué en mi mente el ejercicio físico como el primer objetivo y el objetivo único. Y se cumplió. La verdad es que se cumplió. Entonces, para la siguiente semana, para esta, eh, yo quise mantener como foco lo físico, para que, entre otras cosas, no entrase en una dinámica de pensar que ya no era necesario,
que había cumplido un objetivo porque quiero que el ejercicio físico y el ejercicio físico a ese nivel se incorpore en mi vida independientemente de todo lo demás. Entonces, para reforzar esa idea, no quise bajar el ejercicio físico de un foco principal. Pero sí es cierto que decidí, eh, como mínimo, compartirlo con el que debería de ser el siguiente foco, que era el de conseguir eh, unos ingresos más o menos estables, un caudal, un medio que me permitiese comenzar a incorporar una cantidad de dinero razonable para poder construir todo lo demás, ¿no? Eh, y es cierto que focalicé fuerte mi mente en ese punto. Y, y lo sorprendente es que eh, no había avanzado mucho la semana cuando ese foco vuelva a aparecer. Los trabajos en remoto que llevaban prácticamente todo el mes de agosto en silencio, casi como si me hubiesen dejado espacio para que pudiera focalizarme en el ejercicio físico, que era mi prioridad uno. Ahora que elevo ese, ese pensamiento a un foco principal, vuelve a aparecer. La verdad es que esto eh, me ha obligado a tener que replantearme algunas cosas, sobre todo la organización de mi tiempo, porque lo esperable, lo deseable, es que esos trabajos o trabajos en general terminan ocupando buena parte de mi tiempo diario si pretendo que me den una, una gratificación económica de suficiente peso al final de un mes. Lo cual, por obligación, va a tener que ocupar tiempo que antes ocupaba haciendo otras cosas. Y bueno, como todavía no sé, porque la tónica de estos trabajos ha sido errática, han durado poco tiempo o me han marcado límites con los que no he podido seguir ocupando, echando horas en ellos, pues la verdad es que en este momento y atendiendo a esa nueva necesidad y ese nuevo foco, los he colocado en primera posición y le he dedicado básicamente todo el tiempo disponible a estos trabajos. Pero si continúan, eh, en el tiempo, que es lo deseable, tengo que replantearme las prioridades. Eso implica que estos trabajos seguirán estando en el foco número uno y que el ejercicio debería de bajar a un nivel 2. ¿Y un nivel 2 qué significaría? Porque esta semana me he saltado, sobre todo algún que otro ejercicio, o sea, lo que es el plan de ejercicios duro. Los paseos he tratado de mantenerlos siempre que haya sido posible y los he mantenido. Eso quiere decir que tengo que llegar al ejercicio con un compromiso de mínimos. Y creo que mi compromiso de mínimos será hacer por lo menos medio paseo prácticamente diario. Es decir, que no haya un día, salvo quizá el domingo, si quiero descansar de todo, en el que al menos haga medio paseo, 2,5 kilómetros. Y de las rutinas de ejercicios asegurarme 3 días mínimo, que implicarían los 3 grupos musculares. Eso me permitiría mantener el ejercicio físico y contribuir a seguir manteniendo a raya toda la cuestión médica y seguir manteniendo mi propio compromiso con mi propio cuerpo, de seguir fortaleciéndolo y seguir definiéndolo y seguir construyendo el cuerpo que quiero, sin que tenga necesariamente que restarle horas a un proyecto que me da dinero. Porque estos trabajos sé que me dan dinero. Mucho
poco a un mes o a 2 o a 3 meses vista, pero sé que hora que le eche a estos trabajos son horas remuneradas y por lo tanto es interesante seguir echándole esas horas. Ahora estoy un poco con el ansia viva, es decir, ahora como no sé si se van a cortar, si no se van a cortar, qué va a pasar con ellos, pues vamos a echarle todas las horas que se pueda. Si hace falta prescindir del ejercicio, prescindimos. Pero, pero vamos a echarle todo lo que haga falta. Si hay una estabilidad, es decir, si yo más o menos tengo claro que el tema de los trabajos en remoto se estabiliza y tengo carga más o menos a diario, puedo rebajar, puedo llegar a una cota y decir, bueno, aquí ya he rentabilizado el día, pues puedo ahora dedicarme a otra cosa. Aunque luego vuelva a retomar el trabajo, que eso es un poco lo bueno que tiene estos trabajos, que yo puedo decidir cuándo cortar, cuándo retomarlos, si un día echar 4 horas, 5, 6, 8 o 10. Así que creo que va por ahí. Pero hay que meter un tercer elemento, que es el proyecto en el que estoy. El proyecto en el que estoy embarcado es un proyecto que me puede dar también un beneficio. La única diferencia es que el beneficio que tengo con el trabajo en remoto es seguro. Es decir, yo trabajo una hora y sé cuánto me ha rentabilizado esa hora. Si puedo trabajar una serie de horas al día y una serie de horas al mes, tengo básicamente asegurado un suministro de dinero. Inconveniente, tengo que echar cada día esas horas. En el proyecto en el que estoy se parece un poco a mi trabajo con los libros, que es yo invierto una serie de tiempo, de mi tiempo, en construir algo. Ahora, ese algo, que es un producto, la, eh, la pretensión es que dé un beneficio. Pero ese beneficio es potencial y nunca sé si va a ser suficiente, si no va a ser suficiente, cuánto, porque es variable. Entonces, tengo un recurso que me da un dinero fijo, pero que no tengo muy claro si se va a mantener o no se va a mantener. Por lo tanto, cuando esté hay que echarle. Y otro que potencialmente también puede darlo. Irá justo por debajo. Irá justo por debajo. Entonces mi día ideal debería de plantearse de esta manera. Echar una serie de horas a un trabajo que me dé, que tenga la certeza que me da un recurso al final de mes. Echar algunas horas a un recurso que potencialmente podría terminar dándome dinero a final de mes. Y echar horas a un ejercicio físico, al menos en un compromiso de mínimos. Esa debería de ser la estructura. Lo curioso de eso es que es exactamente la estructura que había planteado a principios de la semana, cuando estos trabajos todavía no habían dado señal. Y es como reforzarme en esa idea de que si verdaderamente diseño primero en mi cabeza lo que quiero y cómo lo quiero, eh, de alguna manera hay mucha potencialidad en que eso ocurra y que eso ocurra más o menos en la manera en la que a mí me interesa que ocurra. Y bueno, en principio quiero dejar esto como análisis de la semana, una semana que ha sido muy buena, una semana que se ha ajustado exactamente a lo que yo quería que se ajustase, que no me ha dejado pensar en cosas. Es verdad que conforme se acerca la fecha es cada vez más difícil. Entiendo que, o quiero entender que es natural. Quiero entender que es natural.
pues ponerse un poco nervioso. Pero en mi cabeza yo creo que sí que he instalado fuertemente. Bueno, sigo luego. Sigo luego. Bueno, unas últimas líneas para cerrar un poco, ahora que la cosa está un poco más tranquila. Básicamente lo que os contaba, la semana ha sido muy buena, la semana ha sido muy productiva, aunque no se haya podido consignar o no haya sido necesario consignar grandes cosas porque no he hecho grandes cosas a lo largo de estos días, que se ha ajustado exactamente a mis necesidades y por eso creo que tengo la sensación de que esta semana ha sido extraña porque me ha dado exactamente lo que yo le pedía a la semana. Una semana en la que poder controlar pensamientos, una semana en la que el ejercicio físico ya no era el bloque número uno, el, el punto de atención o el punto que mayor atención teníamos que dar, sino que iba a ser el del trabajo remunerado. Y de manera absolutamente natural eso ha ocurrido, ¿no? Es cierto bueno, el trabajo físico ha sufrido por la propia naturaleza de este tipo de trabajos remunerados en remoto, que uno nunca sabe exactamente cuánto tiempo van a durar, cuánto van a durar las tareas ahí y tal, y tienes esa sensación un poco de urgencia, ¿no? De tienes que atender a esto mientras esté, porque bueno, se te puede quedar un poco la cara de tonto si te pones a hacer algo mientras hay este tipo de trabajo y cuando quieras acceder a él resulta que no hay el suficiente o bla 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 bla, ¿no? Sin embargo, esta semana no puede ser, o el modelo de esta semana no lo puedo extender, o no me interesa extenderlo, en el sentido de dedicarle tantísimas horas solamente al trabajo remunerado, porque hay otras cosas que igual ya no son tan urgentes, pero tienen que seguir estando ahí. Entonces, sí, y esa es la pretensión, que este tipo de trabajos se alarguen en el tiempo y uno tenga más o menos la tranquilidad de que va a seguir habiendo trabajo, tengo que organizar mi horario y tengo que saber dónde implementar sobre todo el ejercicio físico para que no, no desaparezca de la ecuación ni muchísimo menos. Y entonces, pues bueno, lo que os decía antes, ¿no? Llegar a un compromiso de mínimos y tener claro que si el ejercicio físico tiene que competir con el trabajo remunerado, tenemos que encontrarle un equilibrio para al menos 3 sesiones a la semana tienen que hacerse sí o sí y hueco para el paseo, especialmente para el paseo, que no es mucho hueco. La cuestión es, bueno, el ánimo, ¿no? Es decir, estos trabajos te dejan la cabeza como muy tocada, pues tienes que estar muy pendiente y son muy, muy rutinarios, muy siempre de lo mismo y tal y cual. Y un poco, cuando uno acaba o cuando uno acaba un bloque, mentalmente está muy fatigado. Y es más difícil decirle a tu mente, y ahora tienes que estar andando, que es un ejercicio también muy monótono y muy, ¿no? Hay que vencer ese rechazo que se genera, porque a uno cuando termina de esto, pues le apetece hacer algo mucho más entretenido o mucho más creativo o mucho más y hacer los paseos. Fuera de eso, creo que es una gran semana. Ha sido una gran semana. Ahora viene la semana en la que este miércoles me darán los resultados. Tengo que mantener esta fortaleza mental hasta el miércoles. Tengo que no dejar que,
que en mi mente se cuele ninguna alternativa más que no sea la de efectivamente hemos empezado o le hemos este campo de batalla que es el de el ejercicio en función de recuperar unos valores y unos índices en sangre normales es un campo de batalla en el que hemos ganado con solidez y efectivamente poder bajar en la escala de preocupación este aspecto en concreto para que dé paso a a las iniciativas que van a construir realmente la salida efectiva. El ejercicio físico lo está haciendo, pero ahora mismo está en función de esta sensación de enfermedad, ¿no? De esta sensación de tienes una condición médica eh, complicada y estamos básicamente trabajando en esa línea. Bueno, pues que esa condición médica se haya suavizado lo suficiente como para que el ejercicio sea motivador y sea válido per se, sin necesidad de que tenga que aportar nada más, ¿no? Y la mente, poder fijarla en esas otras iniciativas que son las que me van a devolver una independencia, me van a devolver un principio de, de sostenibilidad y un principio de construcción de mi propia vida que me permita empezar a recuperar los espacios que quedaron tocados o que desaparecieron, ¿no? Eso tiene que empezar a ocurrir a partir de esta semana que entra y septiembre tiene que ser el mes de poner cimientos como mínimo para todas esas cosas, que me haga pensar en esas otras cosas. Porque de momento es cierto que mi cabeza ha estado muy sometida a mi condición médica. Y, y he trabajado muchos aspectos con esa prioridad. Y, y bueno, eh, la, la situación perfecta es que eso deje de ser una prioridad ahora mismo, que ya no necesite ser una prioridad. Y bueno, y poco más en este sentido. Eh, Cuidaos mucho, no os descuidéis. Ya sabéis, si estáis en pareja, hablaros un montón, quereros un montón. Y a partir de mañana os cuento.